Gloria a Dios. Nuestro tema en el día de hoy: prepárate para lo que está por venir. Se lo he dicho en varias ocasiones, las cosas se van a poner más difíciles de lo que están, pero usted y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Le invito a que usted pueda ver por YouTube los mensajes anteriores. En Él nuestra victoria está segura. Y el mensaje del domingo pasado, Él viene, porque es una continuación. Amén. Hoy vamos a estar hablando entonces de la preparación que debemos tener como iglesia, como hijos de Dios, para los días que están por venir. Toda la profecía debe cumplirse exactamente. Por lo tanto, aunque querramos que las cosas fuesen diferentes, no van a ser diferentes. No sabemos cuándo es el fin de los tiempos. Exactamente no sabemos cuándo será el fin de los tiempos. Pero en el calendario de cada uno de nosotros hay un día marcado que dice fin. Ya sea que usted y yo participemos del arrebatamiento de la iglesia o que partamos de esta tierra. Pero hay un día marcado y la Biblia lo comprueba. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, el mismo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. El arrebatamiento de la iglesia es una realidad que está por ocurrir en cualquier momento. Amén. Pero también el libro de Job, capítulo 14, verso 5, dice, hablando del hombre, del ser humano, dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Entonces, sea por arrebatamiento o sea porque partimos de esta tierra, hay un final para nuestros días. Amén. Ahora, ¿cómo debemos nosotros prepararnos? ¿Cómo debemos vivir en los días difíciles que nos ha tocado vivir? Porque a esta generación le tocó vivir esos días, que pueden ser los finales de la historia de la humanidad en la tierra. Amén. La Biblia nunca te dice que te preocupes por el futuro. La Biblia te dice que te prepares para el futuro. Lo vemos en Lucas capítulo 12, verso 40. Dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Todo lo que ha de ocurrir en el futuro, la Biblia te insta para que tú y yo nos preparemos. Amén. Ahora, tocamos nuevamente Mateo 24, que es el capítulo donde Jesús habla acerca del fin de los tiempos. Y en el verso 14 Jesús dice que el evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero Jesús no indica allí cuál será el resultado de esa predicación. Él no dice allí cuál será el resultado de esa predicación. Pero unos versículos antes, en el 10 y en el 12, dice: muchos se apartarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe. Entonces se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, podemos ver que en diferentes ocasiones Jesús tocó este tema. En otra ocasión, en Lucas 18, verso 8, Jesús hace una pregunta retórica. Retóricamente significa persuadir con el propósito de influenciar a la audiencia. Persuadir
para que haya un cambio en la audiencia. Y Jesús hace una pregunta retóricamente en Lucas 18:8 y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es una pregunta que Jesús hace. Se la hace a sus discípulos, se la hace a la iglesia. Hoy te la está haciendo a ti y a mí. Amén. Y el apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo también en las diferentes cartas a su hijo Timoteo, en Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 2, le estoy dando todo un recuento de cómo la Biblia habla de los días que estamos viviendo y de los que están por venir. El apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, él no parecía estar pensando en un avivamiento global. ¿Cuántos de ustedes, porque desde que yo me convertí estoy escuchando lo mismo, viene un avivamiento a la iglesia, el avivamiento de los últimos tiempos, del final de los tiempos? Y podemos pasar años esperando ese avivamiento, y como lo estamos esperando, seguimos en la misma situación, porque el avivamiento no ha llegado. Pero aquí el apóstol Pablo no parece pensar en un avivamiento global. Y 1 de Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Está hablando que algunos se apartarán de la fe, está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. Además, Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, dice: pero debes saber esto, él aconsejando a Timoteo, que era un joven ministro, un joven pastor, le dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Iglesia, necesitamos saber y entender qué es lo que viene para poder estar preparados. Amén. Y notemos aquí la descripción de esos últimos días. Dice que serán difíciles. Y si usted enciende la televisión y ve las noticias, usted se da cuenta que estamos en esos días. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13, dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso está a la disposición del día. Amén. Entonces, me está dando un detalle que no me habla de un avivamiento global, de un avivamiento mundial. Si seguimos en 2 de Timoteo 3, unos versos antes, en el 2, dice: los hombres, mire la descripción de la sociedad que estamos viviendo. Dice: los hombres serán amadores de sí mismos, egoístas, cada uno pensará en lo suyo, avaros, no van a querer compartir con nadie, jactanciosos, orgullosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy en día tenemos una generación que, si usted y yo como padre no levantamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, la corriente del mundo se lo lleva. Se lo lleva. Desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cuánta ingratitud no hay en el mundo hoy? Irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores. Dice: desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Mire lo que dice aquí: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y usted dirá: Dios mío, pastora, eso no puede existir en la iglesia. Porque la iglesia es un hospital. Aquí hay gente que está siendo sanada, curada, levantada, transformada. Amén. Ahora, esta es la descripción de la sociedad de los últimos tiempos, de los tiempos que tú y yo estamos viviendo hoy. En otra epístola de Pablo, él vuelve a referirse a los últimos días
en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, y él se refiere que esos días se van a caracterizar por la apostasía. La apostasía no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con el creyente. Es cuando el que está en la verdad se aparta de la verdad. Dice, nadie los engaña de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este líder mundial que se levantará para regir con mano de hierro a las naciones, el anticristo. Pero antes vendrá la apostasía en la iglesia. Es una de las últimas señales. Entonces, la predicción que hace el apóstol Pablo de la apostasía antes de que se revele el anticristo sugiere que lo que ocurrirá es totalmente contrario a un avivamiento. Será un alejamiento de la verdad, ya que muchos que profesan ser creyentes abandonarán la fe y rechazarán la enseñanza bíblica en los días previos a la tribulación. Mire los tiempos que usted y yo estamos viviendo. Por eso es que tenemos que prepararnos. Entonces, en la palabra de Dios se está anunciando el fin de los tiempos. ¿Y de qué manera será ese tiempo final? La Biblia lo dice, lo advierte. Léala. Y bíblicamente hablando, los últimos tiempos, cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, se refiere al periodo que abarca entre la ascensión de Cristo a los cielos hasta su segunda venida. Y usted dirá, pastora, son muchos años. Sí, son 2000 años, 2 días. Para Dios son como 1000 años un día, y 1000 años son como un día. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, se refiere a ese periodo, desde que Jesús fue ascendido a los cielos después de resucitar, cuando nace la iglesia en el libro de Hechos, hasta su segunda venida. Hasta su segunda venida. Un periodo de casi 2000 años. Ahora, Jesús dijo y prometió que Él edificaría a su iglesia. En Mateo 16, 18, Él dijo que edificaría a su iglesia, y lo ha estado haciendo. Durante casi 2000 años lo ha estado haciendo. Durante ese tiempo la iglesia ha experimentado periodos de avivamiento y ha experimentado también periodos de aparente estancamiento. Muchos de los profetas de la Biblia hablaron de un derramamiento del Espíritu Santo para los últimos días, y aquí se presenta la confusión, porque nosotros pensamos que ese derramamiento aún no ha llegado, que está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, y estamos esperando el derramamiento del poder, el derramamiento y el avivamiento de Joel 2:28, pero tenemos la Biblia que nos aclara y nos dice, Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, allí en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo bautiza a la iglesia, nace la iglesia de Cristo en ese lugar. Dice que Pedro se levanta a predicar, y él en el capítulo 2 de Hechos, verso 14, él da un discurso delante de miles de personas. Ese día se convirtieron más de 3000 hombres. Y él dice, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Esto que está pasando, que pasó ese día, cuando miles se convirtieron al Señor y nace la iglesia, esto es lo que fue dicho mediante el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios. Dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre sus siervos, sobre mis siervas, sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Por lo tanto, el avivamiento profetizado por Joel 2:28 se cumplió hace casi 2000 años, el día de Pentecostés. Desde allí la iglesia está en avivamiento.
y ese avivamiento está corriendo. Entonces no tenemos que esperar que venga un avivamiento. El avivamiento ya está. Tenemos es que retomar ese avivamiento, amén. Hay que recuperar ese avivamiento que comenzó en Pentecostés. Hay que recuperarlo, y es el llamado a la iglesia hoy. Ahora, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué significa avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar espiritual. Es un despertar espiritual en el que una iglesia, escuche, una iglesia, una comunidad, una familia o un individuo sale de un estado de letargo y estancamiento espiritual, y esto da como resultado transformación de vidas y una renovada búsqueda de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios, y esto trae como resultado una manifestación sobrenatural del reino de Dios. Fue lo que ocurrió en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. En ese sentido estricto, solo puede ocurrir con los creyentes, con la iglesia. El avivamiento no es para el mundo, el avivamiento es para la iglesia. Amén. Porque el avivamiento es avivar algo que en un tiempo estuvo vivo y decayó. Y el avivamiento viene para reavivar. El mundo tiene que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que ser reavivados. Amén. Allí está. Ahí está claro. Apocalipsis. Ahora este verso de Apocalipsis cobró vida para mí. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y la paciencia que has tenido, que no puedes soportar a los malos. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, iglesia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, te dice el Señor, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, dice Dios, que has dejado tu primer amor. Esa llama que se encendió la primera vez. Necesitamos ser reavivados. Necesitamos ser reavivados urgentemente. Y el verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, haz memoria de las primeras obras que hacías. Haz memoria, iglesia, de las primeras obras que hacía la iglesia primera. De cómo el poder de Dios se manifestaba. De cómo el evangelio recorría todo el imperio de ese momento. Cómo las vidas eran transformadas, cambiadas, sanadas, levantadas. Dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos de haber caído de allí. Pastora, pero es que yo no estaba ahí cuando eso pasó. Pero es que la iglesia comenzó en el primer siglo, y a lo largo de todas las edades y de toda la historia de la humanidad, desde esa fecha, hace 2000 años, la iglesia está vigente en el mundo. Y la iglesia ha sufrido transformaciones, ha sufrido derrota y se ha vuelto a levantar. Y se dividió, y salieron los que estaban equivocados y estaban metiendo otras cosas que no eran las cosas de Dios. Pero Dios siempre levantó a alguien. Siempre levantó a alguien. Ahora, ¿usted cree que en este tiempo difícil que nos ha tocado a nosotros vivir, usted cree que la iglesia tiene que ser menos? ¿Usted cree que la iglesia tiene que ser menos? No puede ser menos que la primera iglesia. Es imposible que sea menos que la primera iglesia. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay una orden de parte de Dios. Haz las primeras obras. Esas obras que hacían los apóstoles, esas obras que hacían los primeros cristianos, la primera iglesia. Dios no nos está preguntando si las queremos hacer, nos está diciendo que las hagamos. Que las hagamos. Pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque tengo que reconocer que hemos menguado. Que la iglesia de hoy no le llega al nivel de la primera iglesia. Y que está escrito para este tiempo final que la iglesia de hoy, su gloria tiene que ser mayor que la primera. Y si usted y yo no estamos conscientes de eso y seguimos esperando el famoso avivamiento global que va a llegar, que ya fue, que ya vino a la tierra ahí en Pentecostés y que ha estado durante 2000 años tratando con la iglesia, si usted y yo no entendemos eso, mire, es como que usted esté en la parada de un bus de una ruta que no existe. Allí nos vamos a quedar. Allí nos vamos a quedar. Pero cuando usted está en la ruta que es y usted reconoce, cónchale, me paré tarde y el autobús ya viene, pero yo corro ahora más que antes, corro para llegar a tiempo. Hay una activación, amén. Mire, el enemigo va a tratar. Dios tiene dones, poder, autoridad para entregar a la iglesia, para entregarle a cada uno de ustedes. Así como lo hizo en la primera iglesia. Ese ha sido siempre su deseo. Amén. Ahora, el enemigo va a tratar de desanimarnos. El desánimo para que te estanques, él lo que hace es quitarte del camino para que no recibas lo que Dios tiene para ti. Por eso es que ataca tu mente, te envía pensamientos, no, pero ¿para qué tú vas a ir a la iglesia? Si ahí lo que hay es un poco hipócrita. ¿Para qué tú vas a ir a la iglesia? Para eso quédate en tu casa. ¿Para qué vas a servir a Dios? ¿Para qué si no lo reconocen? El arma más efectiva del enemigo es distraer a la iglesia y desanimarla. Es lo que más le resulta. Amén. Ahora, si tú eres un cristiano verdadero, tú vas a superar los conflictos. Porque un cristiano verdadero no desmaya. No desmaya. Y si desmaya, se levanta rápido. Amén. Ahora, ¿quién es el cristiano verdadero? ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Es ser como Cristo. Es ser como Cristo. Sencillo. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabes que Dios te planificó a ti y a mí para que nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús? Sí, pastora, pero eso fue cuando Él nos creó a su imagen y semejanza. Aquí está hablando de carácter. Aquí está hablando de formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Eso es lo que está hablando en este verso. Dice, nos planificó, nos predestinó a eso. Y dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Los hermanos son hermanos, todos son hermanos. Somos iguales. Somos iguales. Amén. Y a los que predestinó a estos también llamó. Dios te planificó, por lo tanto te llamó. Tienes llamado de Dios en tu vida. Amén. A estos también justificó a través de Cristo, de su sacrificio. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La gloria del Hijo ha de manifestarse en la tierra a través de la iglesia. No está esperando eventos sobrenaturales, aunque están ocurriendo. El mismo Jesús está apareciendo, Él mismo en sueños, a musulmanes y les está hablando y se están convirtiendo. Pero ellos no tienen el entendimiento y Jesús tiene que hacer eso. Pero tú y yo lo tenemos, amén. Tú y yo lo tenemos. Nos predestinó, nos llamó para que fuésemos como su Hijo, como Jesús. Es posible tener el carácter de Cristo en nosotros.
en la medida que nos rindamos a Dios, que menguemos y que dejemos que su amor nos transforme. Ahora, y este era el punto donde quería llegar, para que puedas resistir a estos tiempos y prepararte para lo porvenir, hay dos cosas fundamentales que la iglesia, que tú y yo como creyentes tenemos que hacer. Número 1, mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús es obedecer lo que Él dice. Mirar a Jesús. Pon tu mirada en Él. No dejes que nada te desvíe, ni tu familia, ni tu trabajo, ni tus situaciones, ni tus conflictos, ni siquiera tu ministerio, ni siquiera tu servicio te puede alejar de la mirada de Jesús. Porque muchas veces nos encontramos sirviendo aún dentro de la iglesia y estamos lejos de Jesús. Y estamos lejos de Jesús. Marta le pasó así. Estaba afanada sirviendo a Jesús, pero sin Jesús. Amén. Entonces nada puede ser más importante. Diga, por favor, diga, repita conmigo. Nada puede ser más importante que mi relación con Jesús. Nada. Amén. Pedro, en Mateo 14, del 25 al 31, se narra allí la experiencia que Pedro tuvo cuando caminó sobre las aguas. Ahora, ¿por qué Pedro camina sobre las aguas? Pedro miró a Jesús. Dice el texto que él miró a Jesús. Porque cuando miró las olas se comenzó a hundir. ¿Se recuerda el texto? Mientras él tenía su mirada en Jesús, él estaba caminando en lo sobrenatural. Él estaba viendo la gloria de Dios. Pero cuando quitó la mirada de Jesús y se dio cuenta que la tormenta, que el viento, que la cosa, que fulano dijo, que mengano me habló mal de mí, que no sé qué, que en esa iglesia, que aquí, que allá, comenzó a hundirse. No podemos quitar la mirada de Jesús para poder hacer entonces lo que Jesús nos pide, amén, con su palabra. Jesús le dijo a Pedro, ven, y él fue. Ven, y él caminó sobre las aguas. Ahora, no fue el agua lo que sostuvo a Pedro, no fue el agua lo que sostuvo a Pedro. Por ahí hay una teoría de que la densidad y la cosa del mar en ese entonces la gente no se hundía y no fue el agua lo que sostuvo a Pedro. Amén. Fue la palabra que Jesús le dijo. El que le dijo ven, pues Jesús. ¿Cuándo Jesús te ha dicho ven, haz esto, ven, confía en mí, ven, yo te ayudo? ¿A quiénes se lo ha dicho? A mí me lo ha dicho. ¿Quiénes lo han sentido en su corazón la voz de Dios que te dice tranquila, confía, tranquilo, confía? Es Él el que lo está diciendo. Es Él el que lo está diciendo. Amén. No podemos esperar que las circunstancias bajen la presión para nosotros creer. Porque no va a ocurrir. Creyendo, las circunstancias van a bajar la presión. Cuando creemos, amén. Y fíjense, Jesús le dijo ven, y Jesús no le tiró una cuerda, Jesús no le tiró un salvavidas, Jesús solo le dijo ven. Esa palabra ven lo cambia todo. Esa palabra ven lo cambia todo. Es esa palabra que Jesús te da, que Jesús te dice. Lo cambia todo, lo cambia todo. Y esa palabra bastó para que Pedro sacara el pie de la barca y lo pusiera en el agua. Bastó solamente oír la palabra de Jesús. Amén. Eso es lo que hace la voz de Dios. Convierte lo que antes se hundía en camino firme. Lo que antes te dañaba y te hacía caer, Dios, cuando tú le obedeces, oyes su voz y pones tu mirada en Jesús, se convierte en camino firme. Ya no te tambaleas, ya hay equilibrio. Amén. Pero solo si estás dispuesto a caminar de su palabra. Porque cuando Él habla, todo cobra seguridad. Amén. Fíjense que Pedro no le pidió a Jesús, bueno, calma la tormenta, calma los vientos. Señor, voy a esperar que me hagas un puente. Aquí no.
él le pidió una sola cosa. Pedro le pidió a Jesús una sola cosa. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y fue cuando Jesús le dijo, ven. Por eso es que cuando vienen confusiones a nuestra vida, cuando no entendemos qué es lo que está sucediendo, cuando nuestra vida está siendo probada, estamos siendo reducidos por la situación, ahí la palabra es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? No entiendo lo que está pasando, pero algo tú quieres que yo haga. Y esperar esa voz del Espíritu interna que te dice, hijo, necesito que hagas esto, necesito que actúes así, necesito que perdones, necesito que saques de tu corazón la amargura, necesito que actúes, que transformes, que sirvas, que prediques, que hables. Pero algo te va a decir Dios, algo te va a decir Dios, amén. El que tiene una palabra de Dios no necesita que nadie le dé garantías, porque ya tiene una palabra de Dios, amén. Dios no te va a mostrar todo el trayecto, no te va a dar el detalle por dónde vas a pasar. Él simplemente habla y tú caminas. Así es que funciona, amén. Ese es el orden, no al revés, porque la fe verdadera no pide mapas, solo una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Cuando Jesús te habla y te dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Así es como yo quiero que tú actúes. ¿Y dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra. En la palabra. La palabra está vigente, no cambia. La palabra está activa. Pastor, eso se escribió hace 1500 años. Está activa. Esa palabra está activa. Tú abres la Biblia y lees una palabra y es hoy, es ahora. Porque la fe es hoy, es ahora. No vendrá, no, ya pasó, es hoy. Lo que Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer hoy. La sanidad que Dios quiere darte, la quiere hacer hoy. La transformación que quiere darte, la quiere hacer hoy. El perdón que quiere darte, lo quiere hacer hoy. La amargura que Él quiere sacar de ti, lo quiere hacer hoy. Porque su presencia todo lo cambia. Así que Pedro tuvo que elegir, porque siempre tenemos que elegir. Siempre tenemos que decidir. Y Pedro tuvo que elegir entre la comodidad o la presencia. Pedro tuvo que elegir entre la estabilidad o la gloria, porque en la barca él estaba seguro, él se sentía seguro, era su zona de confort. Pedro tuvo que elegir entre lo que él sabía controlar y lo que no podía entender. ¿Cómo yo voy a caminar sobre las aguas? Pero es que la ley de la... No, él me dijo, ven, yo voy. Y él tuvo que elegir. Y a todos nos pasa también esto. Cuando tenemos que elegir y Dios nos habla, ¿usted sabe quién es el primerito que se va a presentar? El miedo. Es lo primero que se va a presentar. Es lo primero que se va a presentar. Amén. Mire, el viento sigue, el agua se sigue moviendo, la tempestad continúa, la situación y el conflicto siguen allí, pero la palabra de Dios es firme. Y si Dios te dijo, Él lo hará. Él lo va a hacer, amén. Él lo va a hacer. Mira, Dios no va a calmar la tormenta para que tú cojas ánimo. Déjame calmarle la tormenta aquí para que coja un respirito. No, Él te va a ayudar en medio de ella. Él te va a levantar en medio de ella. Amén. Tú vas a tener que decidir si obedeces la voz de Dios o te aterras de miedo. Es una decisión que tenemos que tomar. Isaías 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él no te dice, cuando pases de las aguas, yo te sacaré de ahí para que no pases por las aguas. Él dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te vas a negar. No hablemos de inundaciones pero hay una promesa que cuando pases por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni siquiera la llama va a arder en ti. Hay una promesa, eso es una palabra de Dios. Vamos a creerla y vamos a caminar y actuar en esa palabra, amén.
Y Pedro caminó y salió de la barca y estaba caminando, pero dudó. Y comenzó a hundirse. Y generalmente cuando nos pasan estas cosas, lo primero que decimos es: ¿quién me manda a salir de la barca? ¿Quién me manda a querer caminar sobre las aguas? Y no es lo correcto, porque el error no fue caminar. El error fue mirar el viento y no la palabra. El error fue haber quitado la mirada de Jesús y ponerla en la circunstancia. Y tenemos que ser humildes para reconocer ese error. Amén. Y aún así, fíjese que aún así, cuando se hundió, Jesús no lo dejó solo. Le extendió la mano. Qué poderoso y qué gracia hay en Jesús. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca va a abandonar a quienes deciden caminar con Él. Si tú has decidido caminar tu vida con Él, Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar tirado ahí para que tú resuelvas. Él te va a ayudar. Amén. Porque hay una palabra de promesa, aleluya. Y así es el camino de la fe. No se trata de entender todo, se trata de caminar cuando Dios habla. Se trata de creer cuando Dios ya te ha dado una palabra, amén. Habacuc, capítulo 3, verso 17. El hombre estaba viendo la nación en desastre total. Desastre total. Ahí la economía se sustentaba en la agricultura y en la ganadería. Y mira el panorama que el hombre estaba viendo. Verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, está nombrando toda la productividad. Dice, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Él había tomado una decisión ya. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de salvación. Porque Dios no va a dejar que yo me derrumbe. Dios no va a dejar a mi familia pasando hambre. De alguna manera Dios va a hacer algo y Dios me va a levantar y Dios me va a sustentar. Amén. Y por eso es que Habacuc se levanta, este profeta, y dice: con todo lo que pueda pasar, yo me alegraré en Dios, porque Él es el que me va a salvar. Amén. Dios va a hacer algo que fructifique dentro de ti, que va a sorprender a muchos. Yo creo que tu estación pronto va a cambiar y la higuera va a florecer en tu vida, porque cuando tienes la palabra de Dios tienes que florecer. Amén. Entonces, número 1, no quites la mirada de Jesús. Mira a Jesús en todas las circunstancias de tu vida. Y número 2, ten amor para con todos. Y cuando se dice todos, es todos. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 8 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, como el fin se acerca, Pedro dice: sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sed sobrios, mantén el equilibrio, mantén una actitud moderada, equilibrada en tu manera y en tu forma de vivir, porque vienen días donde van a venir tiempos de mucha confusión y tenemos que ser sobrios, sabios, para entender qué es lo que está pasando, para discernir los tiempos y no dejarnos engañar. Velar en oración, que tu oración no sean palabras que se las lleve el viento, que cuando tú ores, tú te mantengas velando en esa oración que hiciste. Si le estoy pidiendo algo a Dios y estoy orándole algo a Dios, debo velar. Señor, restaura mi matrimonio. Tienes que velar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que tu matrimonio sea restaurado? Porque Dios no va a bajar de allá del cielo mientras tú estás sentado en el sofá de la sala viendo reel
y te va a arreglar el matrimonio. Eso no va a pasar. Ni te va a arreglar la economía, ni te va a arreglar los hijos. Ni va a arreglar el país tampoco. Estoy cansada de ver en las redes sociales: Dios salvará a Venezuela cuando Él quiera. ¡Qué afirmación de tanta ignorancia! Dios ha dado las herramientas a esta nación. Una iglesia que tiene que levantarse en guerra para despojar a todos los enemigos espirituales. No estoy hablando de gente, estoy hablando de espíritus que han venido contra esta nación y puedan desalojarla y nosotros poder tener una nación libre. Amén. Pero la iglesia, o gran parte de la iglesia, está distraída. Hay que velar. Debemos esperar los cambios a través de la oración y no por la desesperación. ¿O usted cree que por desesperarnos las cosas van a ocurrir? No va a ocurrir nada. Saque cuenta de cuántos años tenemos en esto. La desesperación no trae nada. Pero humillarnos ante Dios, reconocer ante Dios nuestra participación, nuestra falta, que algo tú y yo hemos hecho o hemos dejado de hacer. Yo creo que más hemos dejado de hacer. Y decirle: Dios, ayúdanos, levántanos, para nosotros poder cumplir tu propósito en esta tierra de gracia, porque Venezuela es una tierra de gracia. Amén. Que tiene plan, propósito y destino en Dios. Vigilantes en esa oración. Mantenernos firmes, confesando la victoria en cada situación y dando gracias por lo que Dios ha de hacer. Amén. Y si usted sigue ahí en 1 de Pedro 4, ahora el verso 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hemos leído en Mateo 24 que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Yo espero que eso no sea contigo y conmigo. Diga: a mí no se me va a enfriar el amor. Debemos preservar hasta el fin, hasta el final. La Biblia habla de los que perseveran hasta el fin. Esos alcanzarán la victoria. Amén. El amor debe estar en mis palabras, en mis actitudes, en mi corazón. Fallas en un momento, recupérate rápidamente, reconoce, pídele perdón a Dios, pídele perdón a la otra persona y sigue adelante. Pero no te dejes acumular eso. Cuando nos dejamos acumular eso, la rabia, pero es que dijo, pero es que mira lo que me hizo, pero mira, eso se va acumulando. Eso es peso sobre peso, peso sobre peso, hasta que ese peso te hunde y no te deja andar. Amén. Necesitamos tener un corazón abierto para nosotros poder cambiar nuestra oración de Señor bendíceme a Señor permíteme que yo sea bendición para otros. Hay una diferencia, amén. Y no le estoy diciendo que no le pida a Dios que lo bendiga, pero que esa bendición tenga propósito. Señor bendíceme para yo poder bendecir a otros. Amén. A medida que se acerca el fin, nuestro amor debe crecer más y no menguar. Escuché una persona me decía: wow, con lo que estoy viendo en el mundo, ¿a quién le provoca hacer el bien? Me decía: no, ahorita no se puede ser buen samaritano, pues te arrancan la mano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de ayudar? ¿Qué no le hicieron a Jesús? ¿Qué no le hicieron a Jesús? Nuestro amor debe crecer, sin importar la respuesta del otro. Porque el amor a la final es lo que va a tratar con el corazón de esa persona. Y dice que cubrirá multitud de faltas, sino que va a cambiar, a transformar. El amor es la única fuerza capaz de transformar. Amén. Debemos renovar nuestra mente y dejar que ese vino nuevo llene nuestro odre.
Pero debemos de cambiar ese odre viejo por odre nuevo. Tenemos que renunciar a la religión. Mira, la religión es el espíritu más terrible que hay y que ha venido contra la iglesia. Te enseña a ser independiente de Dios. Te enseña que si tú puedes cumplir con esto, con aquello, ya tú no necesitas a Dios porque ya tú cumpliste, ya tú eres apto. La religión engaña el corazón del verdadero creyente. Por eso debemos estar preparados para enfrentar todos los ataques de ese espíritu religioso que lo que busca es sustituir mi relación con Dios con cumplimiento de reglas y de normas. Las reglas y las normas son malas. No, no son malas. Pero yo no me puedo quedar solamente con las reglas y las normas. Yo cumplo esto, yo alcanzo esto. Por eso es que usted ve, en el mundo hay más de 3.000 religiones. Solo una es la verdadera. El cristianismo, basado en una relación sincera con Jesús. Por eso es que yo no, cuando me dicen, ¿de qué religión eres tú? De ninguna. De ninguna, yo soy cristiana. Yo tengo una relación con Cristo. Eso no es religión. La religión más bien quiere sustituir esa relación. Amén. Ahora, a medida que se acerca el fin, nuestro amor va a querer menguar. Pero tenemos que renovar nuestra mente, amén, para no dejarnos llevar por todo lo que aún resta por ver. ¿Estás dispuesto a cambiarlo? La religión impide que el Espíritu Santo venga y haga esa obra perfecta en Jesús, de Jesús en nosotros. Quita de tu corazón lo que te impide que tú recibas de Dios lo que Él te quiere dar. Y a veces la religión te dice, no, pero es que no es así. Pero es que esa no es la forma, esa no es la manera. No, lo están haciendo mal, ahí lo están haciendo mal. Porque el orden es este. Mire, Dios hace como Él quiere. Cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y de la manera que Él quiere. Porque Él es Dios. Pero nos convertimos en juzgadores. Cuando ningún ser humano tiene la capacidad de ser juez. Ninguno. Solo Dios es el juez. Y solo Dios puede determinar el destino de alguien. Entonces cuando yo digo, no, eso no llega a ningún lado. Pero tú no has visto, ese tiene 7 años en la iglesia y mira, lo ve, está igualito. ¿Quién soy yo? Yo no sé lo que Dios es capaz de hacer por ese. No lo sé. Y como no lo sé, me tengo que callar. El problema de nosotros es esto. Es un tema que Dios nos tiene con ese tema hace rato. Venga los martes, venga los jueves, y usted va a ver que Dios está tratando eso con la iglesia. Necesitamos tener la boca de Cristo. Decir lo que Dios dice. Pero es que no me parece, pero es que no lo veo. Cállate. No lo digas. Espera a ver lo que Dios va a hacer. Amén. El perdón. Pero el pastor está pidiéndole perdón a la gente todo el tiempo. Sí. Sí. El perdón libera. Por eso tiene que formar parte de nuestros días. Porque cuando yo perdono, yo no dejo, no permito que el enemigo venga y siembre, ¡pum!, la cizañita ahí. Se acabó. Si se acaba la ofensa, se acabó el problema. Y la ofensa se acaba cuando alguien perdona. No, pero es que mira que el otro no me interesa. Yo perdono. Yo soy libre. E inexplicablemente usted hace libre al otro.
porque Dios va a comenzar a tratar con la otra persona. Amén. Ahí en 1 de Pedro seguimos en el capítulo 4. Ahora el verso nuevo dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dios mío, tienes que recibir. Aquí está hablando de hospedar. Pero yo digo, saluda a tu hermano. Saluda a tu hermano con alegría, sin doble cara. Sin ya llegó este. Hola hermano, bendiciones, Dios te guarde. No puede existir la doble cara ni la hipocresía. Eso no forma parte del carácter de Cristo, de Jesús. Y aunque el sentimiento salga ese gusanito ahí, que usted lo que quiere es liquidar a esa persona, usted va en contra de eso y dice, no, porque tú no eres así, Jesús. Ayúdame, Señor. Reconozco que necesito tu ayuda. Ayúdame. Y usted cuando hace eso no permite que el enemigo siembre la semilla del desamor y de la amargura en usted. Amén. En el verso 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a lo que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes realmente le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Tú tienes al menos un don, ministralo a los demás, porque los dones no son para nuestro beneficio. Dice la palabra que hemos recibido dones para edificar a la iglesia. Entonces, tu don tiene que edificar a la iglesia. Tiene que ayudar a alguien. Tú tienes que ser la solución para la vida de alguien. Tú tienes que tener una palabra que levante a alguien. Tú tienes que tener un abrazo que reconforte a alguien. Hay un don en ti que tienes que usarlo para eso, amén. Y cierro aquí con Judas, que no fue el otro Judas. Este Judas era hermano del Señor, de Jesús. Capítulo 1, verso 17 dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos les decían, en los últimos tiempos, fíjese, estamos hablando de los últimos tiempos desde el primer siglo. En los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu, pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna. Entonces no nos compliquemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a esconder? Usted sabe que hay millonarios que tienen búnker con plantas eléctricas, comida como para 20 años. Se quedarán ahí en ese hueco yo solo. ¿Qué vamos a hacer, pastora? Vamos a buscar el terrenito y vamos a empezar a cosechar. Espere, yo me voy, yo me quiero ir. Yo no me quedo. Yo me quiero ir por aire. Jesús viene a arrebatar a su iglesia. Amén. Eso es una realidad. Así que son dos cosas simples, sencillas, pero hay que ser intencionales para poder hacerlas. Número uno, no quites la mirada de Jesús. Veas lo que veas, oigas lo que oigas. No quites la mirada de Jesús. Y número dos, tu amor para con todos, que tu amor no mengüe. Que la ofensa no sea mayor que esa capacidad que Dios ha puesto en ti para tu amar. Que no sea mayor. Porque eso te va a salvar de muchas cosas. Amén. Póngase sobre sus pies. Cristo viene, mi hermano. Cristo viene, Cristo viene. Jesús viene pronto por su iglesia. La palabra de Dios, que no se equivoca, lo dice. Así que yo lo creo. Y yo estoy esperándolo. Yo quiero esperarlo.
Amén. Pero ¿cómo lo voy a esperar? Mi mirada en Jesús y el amor. Bueno, vamos a amarnos entre los hermanos. Jesús amó a sus enemigos y Jesús ordenó que amáramos a nuestros enemigos. Tu enemigo jamás va a reconocer tu valor. Tu enemigo no va a reconocer el bien que hay en ti. Tu enemigo quiere tu mal, no quiere tu bien. Pero Jesús dijo, ámalo. Es decir, tú no vas a querer el mal de tu enemigo. Tú vas a orar por tu enemigo. Pastor, es que usted no conoce esa mujer mala que me quitó a mi marido. Ora. Ora por ella. Declara salvación, arrepentimiento en ella. Que se convierta a Cristo. Le va a dar una patada a ese hombre y lo va a sacar a la casa. Tenemos que entender lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Amén. Pastora, pero es que a mí a veces yo me pongo a pensar en esos días y me da miedo. Echa el miedo afuera. La Biblia dice que el perfecto amor echa afuera el temor. Cuando tú has entendido que Dios te ama, que Dios te ha aceptado, que Dios te ha perdonado y te ha justificado, no hay miedo que pueda venir a tu vida. Amén. Porque eres un hijo y una hija de Dios. Eres un hijo y una hija de Dios. Que mi papá me dejó, que mi mamá me abandonó. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo yo te recogeré. Él es tu padre. Él es tu padre. Así que toda herida que hay en tu alma de abandono, de rechazo, toda herida es sanada en el nombre de Jesús. Cuando tú entiendes que tienes un padre que sí te ha aceptado, que sí te ha aceptado, que sí te ama y te ayuda a perdonar todo eso. Amén. Vamos, cierra allí sus ojos y vamos a orar por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, tu iglesia, Dios. Tu iglesia, Señor, dispuestos a entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ya hemos dejado de creer que es una historia. Hemos dejado de creer que es ciencia ficción. Entendemos por tu palabra que tú vienes a buscar a tu iglesia. Y queremos estar listos, Señor. Listos, Dios, para irnos contigo, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, influencia para los nuestros, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestro entorno, Señor. Y que ellos también puedan conocerte a ti, recibirte en sus corazones. Y ellos puedan también ser partícipes de este evento poderoso que está pronto a cumplirse.